Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, que sigan avanzando con sus lecturas. Como bien saben, nos estamos acompañando en el canal de Telegram Imaginación Despierta con Carol para estudiar el libro de Neville Goddard, Imaginación Despierta. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar con el capítulo 2, que se llama Instrucciones selladas. ¿Ok? Bien, como ustedes ya conocen cuál es la mecánica, yo voy leyendo y voy haciendo hincapié en algunos comentarios que haya que decir, por si hay algún punto en donde pueda haber alguna duda o si tengo algún comentario o conocimiento aparte extra que pueda yo aportar, lo voy a hacer y después continúo con la lectura. ¿Vale? Bueno, entonces continuamos con el siguiente capítulo, que es el capítulo 2, Instrucciones selladas. Y dice así, vamos a voltear. Dice, capítulo 2, Instrucciones selladas. El primer poder que nos encuentra en el umbral del dominio del alma es el poder de la imaginación, dice el doctor Frank Hartmann. Fíjense, es el poder de la imaginación, el primer poder que nos encuentra en el umbral del dominio del alma. Continuamos. Dice, la primera vez que me hice consciente del poder, naturaleza y función redentora de la imaginación fue a través de las enseñanzas de mi amigo Abdullah. Sí, y por subsecuentes experiencias aprendí que Jesús era el símbolo de la venida de la imaginación al hombre, que la prueba de su nacimiento en el hombre era la habilidad individual de perdonar el pecado, es decir, su habilidad de identificarse a él mismo o a otro con su objetivo de vida. Aquí hay que hacer ciertos comentarios. Abdullah, ya todos, la mayoría espero conocen que Abdullah es el mentor que le dio y le transmitió todo el conocimiento a Neville Goddard. Él, se puede decir que él es un guardián del conocimiento ancestral, milenario, que es una persona súper mística, súper misteriosa. No sabemos mucho de esta persona. Por ahí van a encontrar un audio, yo después se los voy a compartir en un link, para que conozcan más sobre la biografía de Neville Goddard y Abdullah juntos. Y también comento un poco de la numerología de Neville Goddard, que es súper interesante. Es un alma 11, o sea, es un número maestro, es un alma 11. Anteriormente Neville Goddard fue un líder espiritual y lo fue en esta vida, en esta encarnación también. Bueno, esto con respecto a Abdullah. Como dijo él, todo esto lo aprendió gracias a las enseñanzas de mi amigo Abdullah. Después dice, y por subsecuentes experiencias aprendí que Jesús era el símbolo de la venida de la imaginación al hombre. O sea, eso que dicen en las religiones, es que la venida de Jesucristo ya se va a dar, o sea, es una interpretación tradicional, como lo vimos en el capítulo 1, se ha tomado la Biblia de manera errónea, como un libro bibliográfico, biográfico, histórico, cosmológico, algo así, no me acuerdo cómo se dice, y en realidad tiene una perspectiva psicológica increíble que se aplica a todos nosotros. La Biblia es simbólica y hace referencia a cada uno de nosotros. Y por lo tanto dice Neville que Jesús, en realidad, el Jesús que nombran en la Biblia, en realidad es el símbolo de la venida de la imaginación al hombre. Jesús es la imaginación. Y que la prueba de su nacimiento en el hombre en realidad era la habilidad individual de perdonar el pecado. Ya vimos lo que es perdonar el pecado en el capítulo 1. Perdonar el pecado es regresar a nuestro ideal como seres humanos, experimentar la perfección para la cual estamos originalmente proyectados y que nos corresponde por derecho divino. Saint Germain en el libro de oro también nos dice que nosotros estamos hechos para vivir en abundancia y en opulencia. Imagínense,
Entonces, esto es lo que viene siendo el perdonar nuestros pecados, el que volvamos a nuestro ideal, que ya no nos alejemos, que no estemos fallando de alejarnos de nuestro ideal. ¿Ok? Esto viene siendo Jesús, que la prueba de su nacimiento, que viene siendo la imaginación, es decir, es su habilidad de identificarse a sí mismo o a otro con su objetivo de vida. ¿Ok? O sea, perdonar nuestros pecados, volver a nuestros ideales, nuestro objetivo de vida. Sin la identificación del hombre con su objetivo, o sea, que tú tienes que saber cuál es tu misión de vida, qué es lo que quieres, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que deseas ver manifestado en tu vida, qué tipo de armonía quieres ver manifestada. Tienes que tenerlo muy claro para que haya una identificación, porque si no hay identificación del hombre con su objetivo, entonces el perdón del pecado es imposible, por supuesto. Entonces vas a ir errando, vas a ser como una veleta sin rumbo, ¿vale? Y entonces dice, y solamente el Hijo de Dios puede perdonar los pecados, o sea, Jesús, a través de nuestra maravillosa imaginación y a través de perdonar nuestro pecado, o sea, volvernos con nuestro objetivo de vida. ¿Ya? Por lo tanto, la habilidad del hombre de identificarse a sí mismo con su objetivo, aunque la razón y sus sentidos lo nieguen, es prueba del nacimiento de Cristo en él. Aquí tiene mucho que ver la entrada de la fe. Por fe tenemos que creer en que nosotros vivimos ya perfectamente con nuestro objetivo, aunque nuestros sentidos nos muestren que no es así. Aunque la razón y nuestros sentidos lo nieguen, nosotros debemos creer y sentir que nosotros ya estamos identificados con nuestro objetivo. Si no, entonces no hay prueba del nacimiento de Cristo en nosotros. ¿Ok? Rendirnos pacíficamente a las apariencias, o sea, estar reaccionando a la 3D, a lo que nos dice la gente, a los pensamientos, creencias que tenemos, a las emociones que nos disparamos, etcétera. Si nosotros nos rendimos pacíficamente a todo esto y nos inclinamos ante la evidencia de los hechos, entonces es confesar que Cristo no ha nacido en ti. Si tú solamente vives en la evidencia de los hechos, es que si yo no veo o no creo, entonces tú simplemente no vas a dar nacimiento a este Cristo en ti. Entonces estás confesando que Cristo no ha nacido en ti. Por eso muchos dicen, ay, es que yo hago mi decreto, yo digo, yo soy esto, yo soy la ley del perdón, yo soy la ascensión en la luz, yo soy la opulencia manifestada en mi vida, etc. Pero si ustedes se siguen inclinando, rindiéndose pacíficamente a la evidencia de los hechos, a los 5 sentidos, a todo esto, las apariencias, entonces no van a experimentar este nacimiento de Cristo en ustedes, que es el poder de la imaginación, y que por ende, con esto es que podemos manifestar la vida que queremos. Dice Neville, que seguramente a muchos de ustedes les ha de pasar o les va a pasar, aunque esta enseñanza me chocó y me repelió al principio, porque era un cristiano convencido y serio y no sabía en ese entonces que el cristianismo no podía ser heredado por mero accidente de nacimiento, sino que debe ser conscientemente adoptado como un camino de vida. Más tarde se apropió de mi entendimiento a través de visiones, revelaciones místicas y experiencias prácticas, y descubrí su interpretación en un sentido más profundo, o sea, con el sentido de un significado psicológico. Es el sentido más profundo que debe de tener la Biblia y con el cual ustedes deben de ver la Biblia, leerla desde ese sentido, como un drama psicológico en el que cada personaje hace referencia a ustedes, en el que cada hecho que menciona la Biblia se refiere a una experiencia de ustedes, o sea, de cada uno de nosotros, ¿vale?
Dice Neville, pero debo confesar que es un tiempo de prueba cuando esas cosas que siempre dimos por ciertas son sacudidas. Claro, ahí aparece lo que es la disonancia cognitiva. Cuando tú creías una cosa, cuando desde chiquitito, desde chiquitita siempre te habían enseñado que es que Dios está afuera, te hacen estudiar el catequismo y luego te hacen confirmarte y te hacen memorizarte los evangelios y todo, y haciéndote creer que Dios está afuera. Entonces de repente descubres que la Biblia se tiene que ver como un drama psicológico en el que Jesús en realidad ni siquiera existió, sino que es solamente un símbolo para identificar a la imaginación humana. Imagínense, entonces a mucha gente, por supuesto, que les crea esto una disonancia cognitiva. Les cuesta dejar lo que tanto habían aprendido, lo que tomaron y dieron por sentado, lo que tomaron y creyeron que era una verdad única. Entonces, después de verlo como un sentido, con una interpretación psicológica, es como chocante, como le pareció incluso al mismo Neville. Entonces, si a ustedes les pasa eso, no se preocupen. Poco a poquito ustedes van a ir soltándose. Lo importante es mantener una mente abierta a todo y atada a nada. Dice Marcos 13:2. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? No quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Esto es un simbolismo para decir que todos estos conocimientos que nosotros habíamos tenido con respecto al conocimiento de la Biblia que nos habían brindado nuestros padres por tradición, nuestros abuelos, las iglesias, las religiones, etcétera, no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado cuando descubres el verdadero significado e interpretación de la Biblia. Les recomiendo que si no han leído el libro de Neville Goddard que se llama A tus órdenes, lo vayan haciendo, vayan incluyéndolo en este estudio para que puedan entender estos términos mucho más fácilmente. Va a ser mucho más fácil para ustedes que todo esto se digiera de una manera mucho más amable en su vida. Bien, bueno, continuamos. No quedará ni una piedra de entendimiento literal después de tomar el agua de entendimiento psicológico. Exacto. O sea, no debemos de leer la Biblia así literal como dice aquí. Estos grandiosos edificios. La gente cree que está hablando de grandiosos edificios, de verdad, esos edificios de 4, 5, 6 pisos. No tenemos que hacerlo con este entendimiento literal, sino con el entendimiento psicológico. Entonces, claro, estos grandiosos edificios no quedará piedra sobre piedra después de tomar el agua de entendimiento psicológico. Todo lo que ha sido construido por la religión natural es lanzado a las llamas del fuego mental. Aún así, ¿qué mejor manera hay para entender a Cristo Jesús que la de identificar al personaje central de los evangelios con la imaginación humana, sabiendo que cada vez que ejercitas tu imaginación bondadosamente en nombre de otro, tú estás literalmente mediando a Dios, al hombre, y por lo tanto alimentando y vistiendo a Cristo Jesús, y que cuando imaginas maldad contra otro, tú estás literalmente golpeando y crucificando a Cristo Jesús? Cada imaginación del hombre es bien la copa de agua fría o la esponja de vinagre en los secos labios de Cristo. Claro, aquí se entiende perfectamente que por ejemplo, si tú estás utilizando tu imaginación de una manera positiva para otras personas, en nombre de otros, tú estás literalmente mediando a Dios al hombre. O sea, tú estás creando una energía favorable para esa persona y por lo tanto estás alimentando y vistiendo a Cristo Jesús. O sea, si tú todavía estuvieras como en el entendimiento literal. Y que cuando imaginas maldad contra otro, porque el otro día leí por ahí una publicación en uno de los grupos de Neville que dice: denme un tip para dejar de desearle lo peor a aquella persona que me hace sentir mal.
Entonces todos así dicen, bueno, yo también participé en esa pregunta y yo dije, bueno, tienes que recordar que todo lo que tú le deseas a esa persona, lo único que va a pasar es que va a retrasar tu propio proceso porque te lo haces a ti mismo. Entonces es lo mismo. Cuando tú imaginas maldad contra otro, tú estás literalmente golpeando y crucificando a Cristo Jesús. Si tú te lo tomaras con el mismo entendimiento literal, eso estás haciendo. Estás crucificando a Cristo Jesús. ¿Ya? Ahora, como ya sabemos que es de manera psicológica, tú estás golpeando y crucificando a tu imaginación, lo estás utilizando en contra de esa persona y también obviamente en contra de ti, porque lo que tú generas, esa energía que tú generas, ya sea para maldad, como la estás generando en tu mismo ser, entonces esa energía también te afecta a ti. Tú estás elevándote, o sea, no más bien no elevándote, sino como bajándote en las frecuencias de vibración más bajas. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en esas frecuencias de vibración más bajas, tu mundo empieza a tener caos, no empiezas a manifestar, no manifiestas como quisieras, no hay armonía en tus manifestaciones, en tus experiencias y en tu vida y en tus vivencias. Entonces, tienes que elevarte. Tienes que tomar eso en cuenta, elevarte en la línea de las frecuencias vibratorias, en las más elevadas, trascender las más bajas para irte a las más altas, que son el amor, el gozo, la felicidad, la libertad, etcétera. ¿Ok? Y entonces, si tú te elevas, por supuesto que en realidad estás mediando a Dios, al hombre y a ti. De lo contrario, si tú te bajas en la línea de las frecuencias vibratorias más bajas, tú te estás creando esa maldad contra ti mismo o contra ti misma, ¿vale? Cada imaginación del hombre es bien la copa de agua fría, por eso que se dice esto, o sea, puede ser para ambas cosas, puede significar una copa de agua fría, rica, de esa que refresca la sed en un día caluroso, o la esponja de vinagre en los secos labios de Cristo. Puede ser aquel soldado que le puso la esponja de vinagre en los secos labios de Cristo, cuando tú te pones a pensar mal, cuando tú te alejas de tu objetivo, en fin, ¿ok? Dice, ninguno de ustedes imagine el mal en sus corazones en contra de su vecino. Eso dice la Biblia. Advirtió el profeta Zacarías. Cuando el hombre hace caso a este consejo, despertará del sueño impuesto en Adán a la completa conciencia del Hijo de Dios. Él está en el mundo y el mundo fue hecho por Él. Claro, o sea, el mundo fue creado por Cristo, el Hijo de Dios, por tu imaginación, por tu maravillosa imaginación. Todo lo que tú ves en tu mundo fue creado antes por ti. Hay una mujer que se llama Dolores Cannon, que ella dijo, en donde tú pones tu atención, ahí le das vida. Entonces, si yo me salgo de mi casa y voy a otro lado, mi casa deja de existir. ¿Quién sabe a dónde se irá, no? Lo dice ella en forma bromista. ¿A dónde se irá mi casa? ¿Quién sabe? Dice, jaja. Pero deja de existir. Y el edificio en el que vas a ir a hacer dicho cualquier trámite, no existe hasta que tú tienes conciencia de él y acudes a ese lugar. Todo que lo que hay en tu mundo, tú lo has creado, ¿vale? Entonces, por eso es que dice, Él está en el mundo y el mundo fue hecho por Él. A ver qué pasa con este zoom, esta cosa, ahí está. Y el mundo no lo conoce, la imaginación humana. Esa es otra cosa, que obviamente por medio de las religiones, la distorsión que se ha hecho de la Biblia a través de las religiones, nadie conoce que Cristo es la imaginación humana. Dice Neville, me pregunté a mí mismo muchas veces si mi imaginación es Cristo Jesús y todas las cosas son posibles para Cristo Jesús, ¿todas las cosas son posibles para mí? Así se preguntó Neville Goddard. Claro, o sea, ustedes tienen que hacerse esa misma pregunta y respondérsela. Y si ustedes creen que Cristo Jesús, para Él, todas las cosas son posibles, si ustedes son Cristo Jesús, a través del significado simbólico y a través de su imaginación, entonces, ¿no serán todas las cosas también posibles para ustedes?
Claro que sí. A través de la experiencia, él responde, he llegado a saber que cuando me identifico a mí mismo con mi objetivo en la vida, entonces Cristo está despierto en mí. ¿Ven? Lo mismo pasa con ustedes. Cristo está despierto en ustedes cuando ustedes se identifican a sí mismos con su objetivo en la vida. Cristo es suficiente para todas las cosas y todas las cosas son posibles para Él, o sea, y para ti, que eres Cristo Jesús. Juan 10, 17, 18. Yo doy mi vida para volverla a tomar. Ningún hombre me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. ¿Se entiende esto? Tomando este contexto que acabamos de decir, sí. Dice Jesús, Juan, yo doy mi vida para volverla a tomar. Ningún hombre me la quita. Claro, según la identificación o el estado de conciencia que tienes, si vives según tu ideal o no, tú te quitas la vida o te la das por tu propia voluntad. Por tu propia voluntad, ¿por qué? Porque tú eres el único que imagina cosas, el que imaginas para bien o el que imaginas para mal. Así de simple. Entonces tú das tu vida para volverla a tomar. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a decir, ok, yo doy mi vida, yo cambio de este estado en el que estoy a este otro estado de conciencia. Yo doy mi vida para tomar este otro estado de conciencia, para volver a tomar mi vida, pero ahora sí, pegado a mi objetivo de vida. A eso se refiere, ¿ok? Dice Neville, qué alivio es saber que todo lo que yo experimento es el resultado de mi propio estándar de creencias. Sí, chicos, todo lo que ustedes creen es todo lo que tú experimentas. Por lo tanto, qué alivio debe ser saber esto. Que todo lo que tú experimentas es el resultado de tu propio estándar de creencias. Así que si tú empiezas a creer de manera positiva, de la manera en que tú quieres vivir tu vida, entonces tú vas a experimentar eso. Que yo soy el centro de mi propia red de circunstancias y que si yo cambio, también debe cambiar mi mundo externo. Por supuesto. Como es adentro, es afuera. Y como es afuera, es adentro. Todo lo que tú ves afuera es reflejo de lo que hay adentro. ¿Vale, chicos? Entonces, si ustedes quieren ver cambiado su mundo externo, entonces, ¿qué deben de hacer? Entrar a su interior y hacer el cambio dentro de ustedes mismos. Ustedes mismos, en su ser, en su interior. El mundo presenta diferentes apariencias de acuerdo a cómo nuestros estados de conciencia difieren. Lo vemos cuando estamos identificados con un estado. Lo que vemos cuando estamos identificados con un estado no puede ser visto cuando ya no estamos fusionados a él. ¿Se entiende esto? Eso quiere decir que lo que vemos en este momento actual en nuestra 3D, ¿por qué? Porque nos estamos identificando con un estado. Deja de ser visto cuando ya no estamos fusionados con ese estado de conciencia, sino que ahora nos pasamos a otro estado de conciencia en el que deseamos estar o el que deseamos experimentar o el que deseamos ver en nuestra 3D. Por estado, dice Neville, me refiero a todo lo que el hombre cree y consiente como verdadero. Porque, por ejemplo, uno puede decir, yo soy opulencia, pero tú te sientes pobre. Entonces, por más que tú digas yo soy opulencia, por supuesto que si tú te sigues sintiendo pobre, no vas a experimentar la opulencia. Es solamente lo que tú crees, lo que sientes, lo que consientes y lo que crees es lo que se va a dar como verdadero y lo que se va a manifestar en tu vida. ¿Ok? Ninguna idea presentada a la mente puede llevarse a cabo a sí misma a menos que la mente la acepte. Tienes que aceptar tu idea, tu estado de conciencia, tu concepto, tu creencia, todo aquello que tú pienses, tienes que admitirlo y aceptarlo. Es entonces que depende de la aceptación el estado con el que nos identificamos, cómo se presentarán las cosas. ¿Ok? Eso está súper claro, ¿cierto? En la fusión de la imaginación
Y los estados, o sea, tiene que haber una fusión entre imaginación y estado. Tienes que imaginar y también vivir un estado de conciencia. Entonces es ahí donde se encuentra la formación del mundo como se ve. Tú ves el mundo y lo has formado, ¿por qué? Por la fusión de tu imaginación y los estados de conciencia que tienes. Ahí está todo. Escriban y tomen nota de esto, chicos, ¿ok? El mundo es una revelación de estados que han sido fusionados con la imaginación. Es el estado desde donde pensamos, el que determina el mundo objetivo en el que vivimos. ¿Se fijan? Entonces, como dijimos en el anterior capítulo, no solamente hay que imaginar, sino que también hay que estar. El estado desde donde pensemos continuamente, donde sostenemos lo que imaginamos, es lo que determina el mundo objetivo en el que vivimos, ¿vale? El hombre rico, el hombre pobre, el hombre bueno, el ladrón, son lo que son por virtud de los estados desde donde ven el mundo. Así de simple. Uno puede decir, no puede ser, ¿cómo? Eso lo dices tú o lo dice o Neville porque a lo mejor era rico y por eso hablaba de esa forma, ¿no? Hay hombres pobres que salen de la pobreza precisamente llevando a cabo la ley, cuando ellos conscientemente manifiestan el mundo que desean. Hay unos que no conocen la ley tal cual, así, de manera objetiva, con libros y estudiando la ley en YouTube, con las conferencias de Neville Goddard, lo que sea. Hay personas que no. Pero todos manifestamos y asumimos y también llevamos a cabo la ley, aunque no la supiéramos, no la conociéramos tan a fondo como lo estamos haciendo ahora o como lo hacemos ahora. ¿Ya? Pero siempre hemos estado manifestando, siempre hemos estado aplicando la ley, solamente que uno de manera inconsciente. Y entonces, por eso, si a un niño que nace en una familia pobre le hacen creer que va a ser pobre porque es por tradición, porque el dinero es malo y separa a las familias y con poquito suficiente, entonces ese niño por supuesto que va a seguir siendo pobre y va a ser un hombre pobre cuando crezca, ¿vale? Hay un autor de un libro que me gusta mucho, que es el que escribió El padre pobre, padre rico, Robert Kiyosaki, que él dijo que para los ricos es más fácil que se sigan manteniendo ricos. ¿Por qué? Por el tipo de pensamiento que tienen y las creencias que admiten y los estados de conciencia en los que viven predominantemente. Claro, si ellos ven que en su vida hay facilidad de adquirir cosas, de que sus padres son resueltos para decidir y comprar cosas, etcétera, los niños también crecen de la misma forma y por eso se siguen manteniendo ricos. Hablo en forma general, no hay excepciones, también hay ricos que llegan a ser ricos y pierden el dinero y lo pierden, ¿por qué? Porque también habrá que ver qué tipo de programación subconsciente tuvo en su niñez o en la juventud, porque en donde esa persona creyó en algo, así sea una creencia errónea, el subconsciente se va a encargar de manifestarlo en su vida. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a dejar de ser rico y ahora va a ser pobre. Bien, entonces, volviendo a este punto, el hombre rico, el hombre pobre, el hombre bueno, el ladrón son lo que son por virtud de los estados desde donde ven el mundo. En la distinción entre estos estados depende la distinción entre los mundos de estos hombres. Claro, cada mundo es diferente según el tipo de estado en el que vive. Individualmente es tan diferente este mismo mundo. Exacto. Para cada uno de todos nosotros, el mundo es súper diferente. No sé si han visto una foto en Facebook que circula por ahí, donde aparece varios niños jugando, como la matatena o un juego infantil, pero en las cabezas son planetas. Son muchos diferentes planetas. Entonces, ¿qué alusión hace? Pues que cada cabeza es un mundo, un planeta distinto. Pueden estar muchos niños conviviendo juntos, jugando juntos en una experiencia juntos, pero cada cabeza es un mundo.
Entonces, individualmente todos vamos a experimentar el mismo mundo de manera diferente. No son las acciones y el comportamiento del hombre bueno lo que debe ser igualado. Ojo con esto, ¿ok? No hay que decir, por ejemplo, aquel que dice, voy a seguir las estrategias de Robert Kiyosaki porque él es un hombre bueno para las finanzas. No hay que igualar las acciones y su comportamiento. No. Lo que hay que igualar es su punto de vista. Hay que meternos a su conciencia, a lo que él cree, a lo que él cree como verdadero, el estado de conciencia en el que se sostiene durante la mayor parte del día. Las reformas externas son inútiles si el estado interno no es cambiado. Eso queda muy claro. Por más que tú vayas al exterior a cambiar una situación, no va a pasar nada o no va a pasar gran cosa o va a ser inútil e innecesario si tú anteriormente en tu estado interno no lo has cambiado. El éxito es obtenido no imitando las acciones externas de los exitosos, sino por las correctas acciones internas y por las conversaciones internas. Aquí, de nuevo, es muy importante tener una dieta mental estricta, una vigilancia estricta de nuestros pensamientos y sentimientos o emociones. ¿Vale, chicos? Es muy importante que cada día que cuando despierten, ustedes cómo alimentan su mente. ¿Cómo alimentan su mente? Lo primero que hacen al despertar es abrir el Facebook y ver las noticias y que entre en su mente subconsciente, que es cuando está recién fresquecita en una pizarra blanca, una noticia fatal, una noticia terrible de lo que está sucediendo hoy día. O la van a alimentar escuchando, por ejemplo, un audio de afirmaciones positivas sobre ustedes mismos, sobre lo grandiosos que son. ¿Cómo van a cuidar su mente? Entonces, aquí es donde en el presente y eterno ahora es donde nosotros tenemos que tomar las decisiones correctas, chicos. Y en cada minuto de nuestra vida elegir siempre tener una conversación interna correcta. Y tener también acciones internas correctas. ¿Qué acción interna? Por ejemplo, elegir si entre meditar o ver una telenovela así, X, o sea, terrible. ¿Ya? ¿Qué otra acción interna? Si vas a dejar tu mente que corra desbocada y diciendo cuánta cosa se le antoje, o la vas a dominar en cuanto veas que has emitido un juicio, o cuando has emitido una crítica, o cuando has emitido un pensamiento negativo, la vas a dominar y vas a corregirte y vas a tener autodominio y autocorrección. Por eso recomiendo muchísimo que hagan el libro de oro, chicos, ¿vale? Háganlo. ¿Qué correctas acciones internas y conversaciones internas tienes? Eso es lo que debes de imitar de los exitosos, ¿vale? Si nos desconectamos entonces de un estado y podemos hacerlo en cualquier momento, las condiciones y circunstancias a las que esa unión les da vida desaparecen. Claro, si por ejemplo tú dices, hay un punto en tu vida que no te gusta, te desagrada, híjole, tengo que pagar la renta, ya la tengo que pagar pronto. Ay, ¿cómo le voy a hacer para pagar? Bueno, pues si tú te mantienes en ese estado de conciencia, ¿qué va a pasar? Que vas a seguir generando circunstancias de baja vibración, circunstancias que en vez de ayudarte a encontrar dinero, manifestar dinero para poder pagar la renta, ser solvente, entonces estás creándote las condiciones y circunstancias similares e idénticas a ese estado de conciencia en el que estás vibrando. ¿Qué hacer? Desconectarte de ese estado. Así de simple. Ipso facto, decir, yo soy rica, yo soy rico. Yo soy el creador de la abundancia, yo soy la fuente infinita de abundancia. Permítame, hay un juguete que dejó el bebé aquí, que supuestamente se había apagado, que no servía, y miren, ahorita se prendió solito. ¿Cómo ven? Según eso no servía, y de repente ahorita prendió. ¡Qué cosas! ¿Ven? Aquí, por ejemplo,
Ahí apareció un estado en el que te desconectaste. ¿Sí o no me desconecté de este estado de conciencia en el que yo le estaba hablando? Surgió una cosa, me desconecté. ¿Qué pasó? Me moví de este estado en el que estaba, ¿no? Me tuve que salir de aquí de la lectura, tuve que moverme, desplazarme del lugar y apagar esa guitarrita de música con esa sirena. De hecho, no recuerdo que antes sonara. Cosa rara. ¿Ya? Y entonces, es lo mismo. Aquí está un ejemplo claro de cómo hay que hacer. Desconectarnos de un estado negativo para entrar a otro. ¿Vale? Ahora yo ya me desconecté de aquel estado en el que sonaba la alarma y me vine a conectar aquí. ¿Cómo es? Con una decisión. Pasar de un estado a otro de manera instantánea. Simplemente pensar en otra cosa. Así de simple, incluso si requiere movimiento corporal, mejor, porque eso ayuda a que sí, porque si tú estás sentado y estás quejándote de algo, pero de repente estás allí, te quieres cambiar de ese estado de estrés, de queja, con solamente pensar otra cosa, está bien, es válido, todos podemos hacerlo, pero si mueves algo, por ejemplo, se usa mucho en la PNL o en el tapping, hacer movimientos corporales, hacer movimientos así energéticos que ayuden a cambiar de estado. Bueno, esa es una recomendación que puedo hacer. Continúo, chicos. Entonces, como ya vimos, si nos desconectamos de un estado, esas condiciones o circunstancias que no queremos, que le dan vida, desaparecen. ¿Ok? Fue en el otoño de 1933, en la ciudad de Nueva York, que me acerqué a Abdullah con un problema, dice Neville Goddard. Él me hizo una simple pregunta: ¿qué es lo que quieres? Le dije que me gustaría pasar el invierno en Barbados, pero que estaba en bancarrota. Literalmente no tenía un centavo. El problema de este Neville era que quería ir a pasar las fiestas de Navidad, el invierno en Barbados con su familia, pero no estaba sin trabajo y no tenía ni un centavo. Entonces, ¿qué le dijo Abdullah? Si te imaginas a ti mismo estando en Barbados, pensando y viendo el mundo desde ese estado de conciencia, en vez de pensar sobre Barbados, tú pasarás el invierno allí. No debes preocuparte por la manera y los medios en que llegarás allí, porque el estado de conciencia de ya estar en Barbados, si es ocupado por tu imaginación, concebirá los medios adecuados para realizarse a sí mismo. Aquí lo dice todo, chicos. Cómo es estar en un estado de conciencia y desenchufarte de un estado en el que él estaba en un problema. Él decía, es que ¿cómo voy para allá si yo no tengo ni un centavo, no tengo trabajo, estoy en bancarrota? No. Desconectarse de esto para no ver más esas circunstancias ni condiciones y entonces vivir desde el estado final. No pensar sobre Barbados, no pensar en, ay, cómo me encantaría estar en Barbados, me parece buenísima idea estar ahí en Barbados con mi familia. No, yo ya estoy en Barbados, qué dichoso me siento de estar en Barbados en este momento, ahora, justo en el aquí, en el ahora, con mi familia, la estoy pasando de maravilla, estoy viendo ese mar azul brillante, turquesa, y estoy re feliz, estoy riéndome con mi familia, estoy gozando. ¿Ven qué distinto es hablar de esta forma, pensar de esta forma, como dice Abdullah, desde ese estado de conciencia en vez de pensar sobre Barbados? Entonces, si ese estado es ocupado por tu imaginación de manera predominante, concebirá los medios adecuados para realizarse a sí mismo. O sea, tú no tienes que ocuparte de los medios ni del cómo, porque tu imaginación concebirá los medios adecuados para realizarse a sí mismo. El hombre vive para encomendarse a sí mismo a estados invisibles. Eso es un punto importante, chicos. Ustedes dicen, ok, en este momento no veo ese estado, pero es invisible, sí. Pero tú te tienes que encomendarte a ti mismo a ese estado, aunque sea invisible, no importa. Fusionando su imaginación con aquello que conoces como diferente a ti mismo. Y en esta unión, tú vas a experimentar el resultado de esa fusión. Tú vas a experimentar el resultado.
Nadie puede perder lo que tiene, salvo por desconexión del estado donde las cosas experimentadas tienen su vida natural. Tú no vas a perder nada en lo absoluto a menos que tú te desconectes de ese estado. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar en la siguiente página, la número 14. Dice, debes imaginarte, por lo tanto, a ti mismo dentro del estado del deseo cumplido, me dijo Abdullah. Y quédate dormido viendo el mundo desde Barbados. Así dijo. ¿Por qué? Porque en ese momento justo es cuando, si ustedes ven la serie de Rewire o Recableado en español de Joe Dispenza, van a entender mucho de por qué Abdullah recomienda que cuando te estés quedando dormido te imagines a ti viéndote a ti mismo en Barbados, o bueno, en el caso personal de cada uno, en el estado de conciencia en el que deseen estar. ¿Por qué? Porque la mente analítica digamos que se abre y deja pasar las ideas, o sea, y la mente subconsciente está más abierta a ser impresionada y por lo tanto se queda pues impreso en tu subconsciente, y el subconsciente al día siguiente se va a manifestar en un 95% de tu día. Aquí estoy haciendo un pequeño comentario extra. ¿Sabían ustedes que el siguiente, o sea, el día de hoy, el 95% de lo que tú piensas responde al 95% de lo que tú pensaste ayer? Fíjense nada más. Entonces, imagínense lo que sucede cuando tú te quedas dormido pensando en tu estado de conciencia deseado. Se va a tu subconsciente. Y en el 5% restante, que es la mente consciente, cuando estás en vigilia, despierto, ahí es donde debes de aprovechar ese 5%, chicos, para estar decretando en forma positiva, estar alineando tu mente con tu corazón, con lo que sientes, estar manteniendo la energía, sosteniéndola de manera predominante durante el día. Allí es donde está el éxito, ¿ok, chicos? Entonces continúo. El mundo que describimos por observación debe ser como lo describimos en relación a nosotros mismos. ¿Ok? Repito, el mundo que describimos por observación debe ser como lo describimos en relación a nosotros mismos. O sea, si nosotros creemos de nosotros mismos que somos ricos, millonarios, que somos exitosos, que somos la ley del perdón que consume cualquier acción inarmoniosa, que si somos la eterna liberación de toda inarmonía humana, que si somos el amor manifestado, que si somos la abundancia infinita, que si somos la fuerza de la creación, realmente podamos sentirlo como verdadero para que podamos observarlo afuera. ¿Ok? Nuestra imaginación nos conecta con el estado deseado. Muy importante la imaginación, lo es todo. Pero, ojo, hay una clave, pero debemos utilizar la imaginación magistralmente, no como un observador de afuera pensando sobre el final. O sea, no te quedes pensando o viendo lo que tus 5 sentidos te dice o lo que tu razón te dice. No tienes que ver para creer, sino que tienes que pensar, o sea, o tienes que creer para ver, para poder observar afuera lo que tú creíste adentro primero. Entonces, hay que creer para ver. Debemos realmente estar allí en la imaginación. Si hacemos esto, nuestra experiencia subjetiva entonces será realizada objetivamente. Chicos? Ya no será una mera película, un anhelo, sino un hecho real, todo aquello que tú deseas ver manifestado. Si hacemos esto, nuestra experiencia subjetiva será realizada objetivamente, o sea, será un hecho. Todo lo que imaginemos en nuestra mente, en nuestra experiencia subjetiva, en nuestra imaginación, en ese estado de conciencia en el que hemos mantenido o sostenido durante la mayor parte del día o cuando nos hemos ido a dormir, eso se verá realizado de manera objetiva. Dice, esto no es mera fantasía, dijo él, sino una verdad que puedes probar por experiencia. Aquí también se los digo a ustedes, pruébenlo ustedes mismos para que vean que no es mera fantasía.
pruébenlo, experiméntenlo y verán cómo es una verdad. Su técnica de entrar en el deseo cumplido era el secreto de pensar desde el final, no sobre el final. ¿Ok? Entonces hay que pensar desde el final, sostener eso que sientes durante el día. Aquí la pregunta clave que les hago para ayudarles a encontrar esa sensación y pensar desde el final es responder esta pregunta que les voy a hacer ahora mismo. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si eso que tú deseas ver manifestado estuviera sucediendo justamente ahora? ¿Cómo te sentirías? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo te sentirías si eso que tú deseas ver manifestado estuviera sucediendo ahora? Conéctate con esa sensación. Amplía esas imágenes de lo que estás sintiendo. Empieza a crear imágenes, una película mental en tu cabeza, en tu mente, de eso que tú estás sintiendo. Y eso, manténlo, sosténlo durante todo el día. ¿Ok? Cada estado está allí como mera posibilidad. En el mundo cuántico, de hecho, eso sucede. Hay infinitas posibilidades y cada una va a existir mientras tú le pongas tu atención, mientras pienses en él. Pero es poderosamente real cuando piensas desde él. Es muy distinto pensar en él que cuando piensas desde él. Acuérdense de esa película que estuvieron pensando a raíz de la pregunta clave que les acabo de hacer. Pensar desde el final es el camino de Cristo. Ese es el camino de la salvación, chicos. Ese es el perdón de los pecados. Eso es el camino hacia el objetivo de tu vida. Comencé, dice Neville, ahí mismo, y luego fijando mis pensamientos más allá de los límites de los sentidos, porque es que él decía en una conferencia, él dijo, empecé a imaginar que despertaba en mi humilde y pequeño departamento en Nueva York, y comenzaba a sentir que me despertaba en Barbados, en mi casa, con mi familia, y cuando me asomaba por la ventana, imaginaba que miraba el mar, azul turquesa, azul celeste, ese bello azul que ustedes conocen, bien bonito que está ahí en Barbados. Entonces eso es lo que hacía Neville. Fijó sus pensamientos más allá de los límites de los sentidos, más allá de ese aspecto que su estado presente le daba vida, hacia el sentimiento de ya estar en Barbados y viendo el mundo desde esa perspectiva. Entonces cada que salía de su edificio de Nueva York, él sentía que salía de su casa o bungalow, de allá de Barbados. Él enfatizó la importancia del estado desde el cual el hombre ve el mundo cuando se queda dormido. Sí, por aquello del documental, ahí donde se respalda esto de manera científica. Ustedes tienen que ver el estudio de Rewire o Recableado de Joe Dispenza, que de hecho está en un canal mío, que por ahí pregúntenme y yo les paso el link, ¿vale? Pero se llama Rewire. Bueno, después se los paso. Todos los profetas claman que la voz de Dios es mayormente oída por el hombre en sueños. Todos los profetas claman que la voz de Dios es mayormente oída por el hombre en sueños. ¿Se fijan? En sueños es donde se escucha la voz de Dios, es oída. Dios, ya saben quién es, el Dios que habita en ustedes, su conciencia, su subconsciente, su imaginación, su yo soy. Allí en los sueños es donde la voz de Dios es mayormente oída. Job 33, 15, 16 dice: en un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Eso es palabra clave. Sella su instrucción. Nosotros sellamos instrucciones cuando dormimos, chicos.
Así que mucho ojo con lo que se duermen cuando están así como yéndose a su cama y a punto de dormir. Hay gente que está mirando las noticias en el Facebook, ahí están, dale, que sube, que baja a las noticias y ven cualquier cosa que suben cualquier amigo, cualquier página, cualquier meme que dice, ay, la vida es difícil y pues yo no nací para el amor y todo eso. Imagínense que se queden dormidos con eso. No, ¿cómo puede ser eso? Tienen que tener mucho cuidado con lo que ustedes se van a dormir. Yo utilizo mucho mis audios. Ahí en los canales les he estado compartiendo muchos audios subliminales. En el club de meditación estamos trabajando mucho sobre qué audios escuchar antes de dormir. Bueno, ustedes tienen que saber esto, chicos, la importancia de cuidar lo que le dan a su mente, las instrucciones que ustedes les sellan a su mente subconsciente. Dice Neville, esa noche y por varias noches siguientes me dormí en la asunción de que estaba en la casa de mi padre en Barbados. Fíjense, por varias noches siguientes, ¿ok? Porque luego es que mucha gente pregunta, ay, ya hice mi asunción, ya. ¿Con una sola vez basta? No, no basta con una sola vez, a menos que tú ya lo sientas como un hecho y ya estés viviendo desde el final. Ok, puede ser, pero simplemente siempre fíjate nada más en qué tipo de energía sostienes durante el día. ¿Realmente te sientes desde ese resultado final? Eso es lo que tienes que checar, ¿ok? Pero fíjense, Neville, el padre del papá de los pollitos, él sí, por varias noches siguientes se durmió en la asunción de que estaba en la casa de su padre en Barbados. ¿Ok? O sea, él no lo hizo una sola vez. Dentro de un mes recibí una carta de mi hermano diciendo que tenía un fuerte deseo de tener a toda la familia reunida para Navidad. O sea, pidiéndole a él que utilizara el ticket de barco incluido para ir a Barbados. Imagínense, chicos. Navegué 2 días después de recibir la carta de mi hermano y pasé un hermoso invierno en Barbados. Todo lo que le enseñó a Abdullah, todo eso que manifestó en su asunción, en sus noches, en sus visiones nocturnas, ese estado de conciencia en el que él sentía que estaba en Barbados y viendo el mundo desde esa perspectiva, hizo que dentro de un mes, fíjense qué tan rápido, dentro de un mes, recibiera una carta de su hermano y él pudo finalmente, 2 días después de recibir esa carta, estar en Barbados pasando un hermoso invierno. Esta experiencia, por tanto, le convenció a Neville de que el hombre puede ser lo que sea que le plazca, si hace esa idea habitual y si vive desde el final, ¿ok? Aquí lo está diciendo todo. Aquí te está diciendo la clave. También me ha mostrado de que ya no puedo justificarme echándole la culpa al mundo de las cosas externas, que mi bondad y mi maldad no tienen dependencia salvo de mí mismo, que depende del estado desde el cual vea el mundo como las cosas se presentan a sí mismas. ¿Ok? Como hemos revisado anteriormente, nada del exterior le podemos echar la culpa. Todo depende de nosotros mismos. Todo lo que vemos que se presenta en el exterior depende de ti. ¿Ok? El hombre que es libre en sus elecciones actúa desde conceptos que él elige libremente, pero no siempre sabiamente. Es lo que les digo, hay que manifestar de manera conscientemente. Nosotros estamos ejerciendo la ley de la asunción siempre, toda nuestra vida, pero no siempre lo hemos hecho sabiamente, sino que lo hacemos libremente. Todos los estados concebibles están esperando que los elijamos y ocupemos. Ahí están, la creación ya está terminada, simplemente hay que estar en ese estado que tú concibes para tomarlo, para elegirlo y ocuparlo. Dice, pero ninguna cantidad de racionalización por sí misma nos dará el estado de conciencia, que es lo único que vale la pena tener. ¿Ok? Entonces ya está claro que la racionalización no nos va a dar el estado de conciencia, que es lo único que vale la pena tener.
Es lo único, el estado de conciencia. Dice, la imagen imaginativa es la única cosa que hay que buscar. Es lo que siempre hay que estar buscando, chicos, la imagen imaginativa. Y es para lo cual estamos convocados a funcionar y desarrollar una imaginación despierta. Y es lo que estamos buscando, es el fin último de este libro. El fin último de la imaginación es crear en nosotros el espíritu de Jesús, que es continuo perdón de pecados. O sea, que si fallas en alejarte de tu ideal o tu misión de vida, tú te perdones a ti mismo, como volviendo de nuevo a tu ideal y tener una continua identificación del hombre con su ideal. A eso se refiere el perdón de pecados, chicos. Ya olvídense del perdón de pecados que se lo dan de afuera. Ustedes mismos se perdonan a sí mismos sus pecados. Y el único pecado que hay que perdonar es estar alejado de tu ideal. Punto. Solo identificándonos a nosotros mismos con nuestro objetivo podemos perdonarnos de haber fallado. Todo lo demás es trabajo en vano. En este camino, a cualquier lugar o estado al que llevemos nuestra imaginación, a ese lugar o estado también gravitaremos físicamente. Hermoso, ¿cierto, chicos? Entonces ya lo saben, en este camino, cualquier lugar o estado al que llevemos nuestra imaginación, todo lo que ustedes imaginen, admitan como cierto, entonces es lo que los llevará a experimentarlo de manera física, que lo van a ver experimentado en su 3D. Juan 14:2-3 dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, o sea, hay muchos estados que ustedes pueden elegir. Si no fuera así, te lo hubiera dicho. Yo voy a preparar un lugar para ti. Y si voy y preparo un lugar para ti, vendré otra vez y te tomaré conmigo. O sea, ahora te llevará a experimentarlo de manera física, para que donde yo estoy, ahí estés tú también. Acuérdense que también hay un versículo bíblico que dice algo así como las palabras que llegan a Dios no regresan vacías. Y también ese de yo soy el verbo hecho carne. O sea, todo lo que tú dices, el verbo, se hace carne, se cristaliza, se vuelve carne, se vuelve vida en tu mundo. Para que lo tomen en cuenta, chicos. Al dormir en la casa de mi padre, en mi imaginación, tal como si durmiera allí en la carne, yo fusioné mi imaginación con ese estado. Acuérdense que es importante ambas cosas, fusionar su imaginación con su estado de conciencia. Y fue obligado a experimentar ese estado también en la carne. ¿Por qué? Por esto. Por el hecho de que si tú reclamas una morada, Cristo te la va a preparar para ti. Y vendrá de nuevo contigo para llevarte con Él y para que donde Él esté, tú también estés allí. Por eso es que tú lo vas a ver experimentado en la carne. Ese estado era tan vívido para mí que podría haber sido visto en la casa de mi padre si alguien sensible hubiera entrado en la habitación donde en mi imaginación yo estaba durmiendo. Imagínense, chicos, aquí es otra cosa importante. Muy importante, que el estado debe ser tan vívido para cada uno de nosotros, o sea, como que si de verdad lo estuvieras experimentando. Por eso les recuerdo siempre la pregunta clave: ¿cómo se sentirían si en este momento, justo en este momento de ahora, eso que tú quieres ver manifestado, lo estás experimentando y lo estás viendo ahora, aquí y ahora mismo? Y tienes que verlo de manera tan vívida que incluso hasta cualquier persona sensible pudiera verte, en el dado caso como que Neville, que él se imaginaba tanto en su habitación, que hasta cualquier persona sensible lo podría haber visto. Y de hecho, él relató que sí, que fue visto. Ahí va a decir, miren, dice, si alguien sensible hubiera entrado en la habitación donde en mi imaginación yo estaba durmiendo, era tan vívido que podría haber sido visto. Un hombre puede ser visto donde está en su imaginación, porque el hombre debe estar donde su imaginación está. O sea, tú debes seguir a tu imaginación, debes seguirla.
Debes estar ahí de manera vívida, porque su imaginación es él mismo, porque eres tú. ¿Entienden? O sea, tú y la imaginación son uno mismo. Entonces tú debes de seguirla, porque donde va tu imaginación, tú también vas. ¿Y por qué? Porque pues, tú también eres la imaginación. A eso se refiere. Esto lo sé por experiencia, dice Neville, ya que yo he sido visto por algunos que quería que me vieran cuando físicamente me encontraba a cientos de millas de distancia. Sí, hay muchas conferencias donde él relata esa situación, donde fue visto por su hermana, creo. Sí, por su hermana. Y por no me acuerdo cuántas otras personas lo vieron. Yo, por la intensidad de mi imaginación y sentimiento, imaginando y sintiéndome a mí mismo en Barbados, en vez de simplemente pensar en Barbados, atravesé el gran Atlántico para influenciar a mi hermano en el deseo de mi presencia para completar el círculo familiar en Navidad. Pensar desde el final, desde el sentimiento de mi deseo cumplido, fue la fuente de todo lo que ocurrió como causa externa. Aquí dice todo, la fuente de todo lo que le ocurrió fue pensar desde el final, desde el sentimiento de su deseo cumplido. Fue la fuente de todo lo que ocurrió como causa externa, como el impulso de mi hermano de enviarme un ticket de barco, y también fue la causa de todo lo que apareció como resultados. En Ideas del Bien y el Mal, de W. Yeats, habiendo descrito algunas experiencias similares a la de Neville, escribe: si todos los que describieron eventos como estos no hubieran soñado, deberíamos reescribir nuestras historias, ya que todos los hombres, ciertamente todos los hombres imaginativos, deben estar por siempre lanzando encantamientos, glamour, ilusiones, y todos los hombres, especialmente los tranquilos, que no tienen una vida poderosamente egoísta, deben estar continuamente pasando por debajo de su poder. Aquí lo dice, si todos los que describieron eventos como los que le pasó a Neville, de que pudo haber sido visto y de que él creó todo pensando desde el final y sintiendo su deseo cumplido, si todos los que describieron eventos como estos no hubieran soñado, entonces deberíamos reescribir nuestras historias, ya que todos los hombres, ciertamente todos los hombres imaginativos, deben estar por siempre lanzando encantamientos, glamour, ilusiones. O sea, siempre hemos estado lanzando encantamientos, glamour, ilusiones para que estos eventos sucedan. ¿Ya? Bien. Imaginación determinada. Pensar desde el final es el principio de todos los milagros. Quisiera darte una inmensa creencia en milagros, dice Neville, pero un milagro es solo un nombre dado por aquellos que no tienen conocimiento del poder y función de la imaginación sobre las obras de la imaginación. Si tú dices que, esto fue un milagro, entonces estás hablando, ¿sabes cómo? Desde la creencia de que tú no eres Dios, de que tú no has sido causa, de que tú no creaste esa situación. Entonces, el milagro es solamente un nombre dado por aquellos que no tienen ese conocimiento del poder y función de la imaginación sobre las obras de la imaginación. Imaginarse a uno mismo con el sentimiento del deseo cumplido es el medio por el cual se entra a un nuevo estado. Esto le da al estado la cualidad de ser. ¿Ok? Eso queda clarísimo, ¿cierto? Bueno, Hermes nos dice, aquello que es manifestado. Aquello que ha sido o que será no está manifestado. ¿Entienden la diferencia? Si usted, por ejemplo, cuando alguien dice, así es, así será, y gracias, así es, así será, etc. No. Ellos hablan todavía desde la incredulidad y no saber este poder que tienen, esa función de su imaginación que tienen. No se trata de decir yo seré rico, yo seré rica. Se trata de decir yo soy rica. Por eso es que es el verbo, el principio activo de Dios es decir yo soy. No dice yo seré, ¿cierto? Todo es yo soy en el presente, en el eterno y generoso presente. Aquello que es, entonces es manifestado.
no lo que será. Pero no está muerto, porque el alma, la actividad eterna de Dios, anima todas las cosas. ¿Ok? El futuro debe convertirse en presente en la imaginación de aquel que sabiamente y conscientemente crea circunstancias. Claro, no existe el futuro. No existe que yo voy a ser rica y voy a ser millonaria, o voy a ser rico y millonario. No existe eso, no existe el futuro. Todo existe en el presente ahora, en el eterno ahora. Todo existe ahora mismo. Entonces, yo soy rica, yo soy rico, yo soy millonario, yo soy salud perfecta. Yo soy armonía. Yo soy solvencia. Yo tengo una casa propia. ¿Ok? Eso es como ustedes deben de pensar en el ahora, para que se creen esas circunstancias. Debemos traducir visión a ser. Pensar en a pensar desde. No debemos de pensar en, yo voy a ver para creer, sino yo soy para verlo visto, creado, manifestado. ¿Me explico? Pensar en, hay que cambiarlo por pensar desde. La imaginación debe centrarse en algún estado y ver el mundo desde ese estado. Por eso es que la meditación es muy buena, es excelente, porque allí lo que hacemos es desconectarnos del mundo exterior. De hecho, hasta se cierran los ojos. Y bueno, en el club de meditación estamos haciendo prácticas como entrenamiento para nuestra mente, para hacer unos másters en meditación. Y en la meditación es donde hay más posibilidades de manifestar o de que se haga esta función de la imaginación, donde tú te centres en el estado y ver el mundo desde ese estado, porque en tu meditación tú ves ese estado ya como un hecho. Tú ves esa película mental allí. Por eso es que la meditación es tan poderosa. Y de hecho lo respalda Joe Dispenza en su serie de Rewire, o Recableado en español, ¿vale? Pensar desde el final es una intensa percepción del mundo del deseo cumplido. Pensar desde el estado deseado es vivir creativamente. Claro, porque estás constantemente creando una sensación, un estado, una imagen desde el estado. ¿Por qué? Porque no lo estás viendo aparentemente ahora, ¿verdad? Lo estás viendo en ese estado de tu deseo cumplido. Entonces es vivir creativamente y estás creando circunstancias, estás creando ese futuro en el hoy. Y entonces solamente debes dejar que se geste esa semilla y lo vas a ver manifestado en tu realidad. Por lo tanto, la ignorancia de esta habilidad de pensar desde el final es esclavitud. Tanta gente que es esclava de su circunstancia, de su mundo. ¿Por qué? Porque por ignorancia de saber todo esto que estamos aprendiendo, chicos. Ustedes tienen en sus manos oro puro para manifestar la vida que ustedes siempre han deseado, para estar fusionados con su deseo cumplido, para estar fusionados con su visión de vida. La ignorancia de esta habilidad de pensar desde el final es esclavitud. Es la raíz de toda esclavitud a la que el hombre está sujeto. Rendirse pasivamente a la evidencia de los sentidos subestima las capacidades del ser interior. Por lo tanto, tienen que dejar de lado, darle un puntapié a la 3D y si la 3D se les pone enfrente diciéndoles, oye, pero tú no tienes esto, tú tienes que ser más poderoso que la 3D y decirle, oye, ¿tú quién eres para decirme si yo soy la presencia divina? Yo sé que esto que estoy gestando ya está, la creación ya está terminada. Yo soy todo eso que deseo ser, ¿vale? Entonces no se rindan pasivamente a la evidencia de los sentidos, chicos, ni de los hechos, porque con eso entonces subestiman las capacidades de su ser interior. Una vez que el hombre acepta pensar desde el final,
como el principio creativo en el cual él puede cooperar, entonces es redimido del absurdo de tratar de lograr su objetivo simplemente pensando en él. Nada de pensar en su objetivo. Hay que pensar desde su final. Y eso es redimirse, chicos. Construye todos los finales de acuerdo a la forma del deseo cumplido. Recuerden la pregunta clave: ¿cómo se sentiría o cómo me sentiría si eso que deseo ver manifestado estuviera sucediendo ahora mismo? Y desde ahí vas a desarrollar tu película. Y esa sensación que sentiste, que tuviste, la vas a mantener durante todo el día de manera predominante. Toda la vida es solo el apaciguamiento del hambre. Y los infinitos estados de conciencia desde los cuales el hombre puede ver el mundo son simplemente los medios para satisfacer esa hambre. Es normal que nosotros sintamos hambre de cosas, de deseos, de sentir que debemos llenar algunas necesidades, entre comillas lo digo. Toda la vida es solo el apaciguamiento del hambre. Sí. Y los infinitos estados de conciencia desde los cuales el hombre puede ver el mundo son simplemente los medios para satisfacer ese hambre. Chicos, si ustedes desean tener una vida en abundancia, crean que la creación terminada ya está hecha. Solamente vivan desde el final, desde donde ustedes ya son abundantes, ya son millonarios. El principio por el cual cada estado es organizado es algún tipo de hambre para elevar la pasión, para la autogratificación hacia estados más y más altos de experiencia. Todo tiene que ver con la autogratificación. Sí, de hecho se dice que, por ejemplo, estamos aquí con la ley de la asunción, pero la ley de la atracción, que es prima hermana de la ley de la asunción, es una ley muy egoísta. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien, nada en tu mundo va a estar bien. Entonces sí tenemos que ser egoístas, pero egoístas saludables, asertivos. Entonces sí, hay que autogratificarnos, pero ¿para qué? Para avanzar hacia estados más y más altos de experiencia. ¿Y esto por qué? Porque nuestra mente es un centro de operación divina. Y la operación divina está dedicada está dedicada siempre a la expansión y a la expresión más completa, la producción de algo que está más allá de lo que se ha creado, algo totalmente nuevo, porque así está creada nuestra mente. Por eso es que siempre queremos más y más, queremos tener estados más y más altos de experiencia. Por esto mismo, porque nosotros estamos hechos para expandirnos. ¿Vale, chicos? El deseo es el impulso primario de la maquinaria mental. Es una bendición, tienen que verlo como una bendición, chicos. Que ustedes quieren ser ricos, séanlo. ¿Por qué no? Ustedes quieren vivir con un cuerpo perfecto, ténganlo, sí, reclámenlo. Ustedes quieren tener una casa propia, ténganla. No sientan culpa, remordimiento, ni ninguna otra clase de emoción negativa que les impida vivir eso. Porque San Germain nos dice que Dios es opulencia, Dios es abundancia. Nosotros somos Dios. Entonces hay que vivir en opulencia, chicos. Hay que reclamarlo porque nos corresponde por derecho divino. Nosotros fuimos creados para vivir en perfección. Entonces es una bendición, chicos. Acéptenlo, reclámenlo. Es un derecho y un antojo natural, el cual tiene un estado de conciencia como su derecho y su satisfacción natural. Olvídense de los sabotajes, sí. Olvídense de las creencias que les enseñaron en su infancia, en cualquier época de su vida, que ya fuera porque fuera inconscientemente o conscientemente, que ustedes lo admitieron como verdad. Olvídense de eso, olvídense de las canciones que les dicen que todo lo que el rico es millonario. ¿Por qué? Porque se esforzó y sudó la gota gorda, y solamente por esfuerzo continuo y esfuerzo, es porque es como puedes, y es la única manera para tener éxito y abundancia en la vida. No, despréndanse de esas ideas y de esos estados de conciencia obsoletos. Ustedes ya son todo lo que quieren ser, chicos. ¿Ok? Filipenses 3, 13, 14 dice: pero una cosa hago,
olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Eso es importante, chicos, dejar todo atrás, dejar todo atrás. Es necesario tener un objetivo en la vida. Eso es importante. Todos tenemos que tener un objetivo claro. ¿Qué queremos? Si aún no sabes qué quieres, ¿cómo lo vas a ver manifestado en tu vida? Si tienes ideas vagas de lo que quieres, experiencias vagas vas a tener. Es que estoy ahorita separado o separada de una relación en la que estuve 10 años y ahorita no sé si tener una relación o no tener una relación con alguien. No puedes vivir así, porque si tú vives así vas a crear experiencias en las que vas a, primero, perder tiempo precioso de tu vida y segundo, vas a atraer a tu vida experiencias ambiguas y que cada una te conlleva hacia un camino. Todo lleva a un camino, es como cuando tú tiras una piedra en el lago. La avientas en el agua y crea ondas, crea efectos. Entonces, eso que tú estás causando, esa causa de vivir así de manera ambigua, no sé si quiero tener una relación o no, eso vas a generar, vas a seguir teniendo experiencias similares. Entonces, no. ¿Tú qué quieres? A lo mejor en este momento preciso no quieres, ok, puede ser, pero en un futuro, aparente futuro, tú dices, yo quiero realmente estar casado con un esposo y ser feliz, con un esposo perfecto. Tienes que definir cómo quieres tu esposo o tu esposa. O solamente quieres tener una novia o un novio, adelante. Pero tienes que ser muy claro y muy clara en lo que quieres. Muy, muy claro. Tienes que tener tu objetivo. Y vivir desde ese estado. Y ya, ¿ok? Tienes que tener este objetivo en la vida. Es muy importante. Sin objetivo vamos a la deriva. ¿Qué quieres tú de mí? Es la pregunta implícita que realiza más seguido la figura central de los evangelios. Sí, es cierto. Si ustedes se ponen a leer la Biblia, siempre le pregunta a Dios a todos sus seguidores, súbditos, en fin, quien sea, ¿qué quieres tú de mí? ¿Sí o no? Entonces, al definir tu objetivo, debes quererlo. Debes querer eso. Debes querer ser casada, por ejemplo. Debes querer sentir, estar en una relación armoniosa, en una relación bilateral de mutuo amor, de mutuo entendimiento, donde ambos sean un sostén. Todo lo que tú quieras, puedes tenerlo, pero tienes que tenerlo claro y quererlo. Salmos 42:1 dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, oh Dios. Muy lindo. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, oh Dios. Es la falta de esta apasionada dirección hacia la vida. Así debemos de transcurrir con nuestra vida, en nuestra vida. Como el ciervo que anhela las corrientes de agua, que anhelamos esa perfección para la cual hemos sido originalmente proyectados. Eso lo tenemos que reclamar, anhelar y suspirar, que nuestra alma suspire por eso. Tener esa pasión, es la falta de esta apasionada dirección hacia la vida lo que hace que el hombre falle en lograrlo. La distancia del puente entre deseo, pensar en y satisfacción, que es pensar desde, o sea, pensar en es el deseo y satisfacción es pensar desde. Y esta distancia entre este y este es lo más importante, ¿ok? Debemos entonces movernos mentalmente desde pensar en el final, o sea, en el deseo, a pensar desde el final, en donde ya pasamos a la satisfacción. Esto es algo que la razón nunca podría hacer. Por eso dejen de ser racionales, dejen de ser... Es que si yo no tengo la ciencia y es que si la lógica no me dice que esto no es cierto, entonces yo no creo en nada. Bueno, pues no me imagino y no me quiero imaginar qué tipo de vida estás manifestando. Es algo que la razón nunca va a poder hacer, chicos. Por su naturaleza está restringida a la evidencia de los sentidos. Eso es lo que hace la razón siempre. Va a estar restringida a la evidencia de los sentidos. Pero la imaginación, al no tener limitaciones, puede hacerlo. El deseo, por lo tanto, existe para ser gratificado. El pensar en,
Por eso tienes que pensar al principio en el deseo, tienes que pensar en eso que tú deseas ver manifestado, para luego sentirlo en la satisfacción, para pensar desde. El deseo existe para ser gratificado en la actividad de la imaginación. A través de la imaginación, el hombre escapa de la limitación de los sentidos y la esclavitud de la razón. Así es como dejamos de ser esclavos, chicos. Dejamos de ser esclavos del sistema, dejamos de ser esclavos de la religión, del mundo y de la realidad que nosotros hemos causado y creado. En el mundo de los límites. A través de la imaginación es como nosotros podemos escapar de esa limitación. No hay quien detenga al hombre que pueda pensar desde el final. No hay nada que te lo limite. Ahí está ¿cómo se llama este hombre? El padre de la logoterapia. Que estuvo en el Holocausto y él, estoy tratando de recordar ese nombre. Bueno, en ese momento no me acuerdo, pero algunos de ustedes me imagino ya lo recordarán. Este hombre escribió un libro donde él relata la historia de su vida, en donde fue en el Holocausto, vivió el Holocausto, fue separado de su esposa y él, al tratar de imaginar, pensar en su esposa, en que la iba a ver al final de ese holocausto, es lo que le permitió sobrevivir y superar todas las condiciones de ese holocausto. Le permitió escapar de cualquier oportunidad de muerte a la cual estaba expuesto. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Logró escapar de eso, logró salir del holocausto, logró salir de esas cárceles de Hitler. Ya hasta se me olvidó el nombre, cómo se llama, porque por mi dieta mental no me gusta y no recuerdo las cosas negativas. Pero bueno, ustedes saben a qué hecho histórico me refiero. ¿Sale? Bien, no hay quien detenga al hombre que pueda pensar desde el final. No hay nadie que lo detenga. Podía estar preso, puede estar preso. Ahí está Mandela. Él estaba preso y él se imaginaba a sí mismo en verdes pastos, en el jardín. Él se recreaba en sus lecturas, etcétera. ¿Y qué pasó? Después pudo ser libertado. Lo mismo que en un grupo de Neville se le dijo a un chico que estaba preso y dijo pues que estaba mal, que cómo le podía hacer, que cómo le recomendaban ese grupo de Neville Goddard, que qué podía hacer si estaba preso y era preso de manera equivocada, o sea, no tuvo que ver él, no tuvo la culpa. Entonces todos le escribimos, ¿no? Y le decíamos, hazle como Mandela. Piensa desde el final donde tú no estás preso, donde tú ya estás durmiendo con tu esposa, con tu familia, donde tú estás fuera, donde tú estás siendo libre, donde tú eres libre. Entonces eso es lo que le decíamos. Y no hay nadie que le pueda impedir pensar desde el final, aunque estés preso. Nada puede detenerlo. Él crea los medios y hace su camino, saliendo de sus limitaciones hacia las mansiones más y más grandes del Señor. No importa lo que Él ha sido o lo que es. Todo lo que importa es qué es lo que quiere. Sí, no importa incluso, chicos, si por ejemplo en algún momento de su vida hicieron algo grave. No importa. Siempre digan, yo soy la ley del perdón y la llama consumidora de toda acción inarmoniosa. Yo estoy segura que eso que tú hiciste fue por causa de otras experiencias inarmoniosas de otras personas, no estabas consciente, lo que sea, como haya sido, aunque haya sido grave, siempre tienes oportunidad de cambiar, de ser quien quieres ser, y tú ya eres eso que quieres ser, ¿vale? No importa lo que haya sido, o lo que es, o lo que eres, todo lo que importa es qué es lo que quieres, ¿ok? Él sabe, o sea, el hombre sabe que el mundo es una manifestación de la actividad mental que sucede dentro de él. Entonces se esfuerza por determinar y controlar los finales desde los que él piensa. En su imaginación, él habita en el final, confiado de que también habitará allí en la carne. Sí, chicos, nada que llegue al Padre llega de vuelta a ti vacío.
Él pone toda su confianza en el sentimiento del deseo cumplido y vive comprometido a ese estado. Debes de vivir comprometido en ese estado, chico. Porque el arte de la fortuna es tentarlo para que lo hagas. Como el hombre es en la piscina de Bethesda, él está listo para el movimiento del agua de la imaginación, sabiendo que cada deseo es el grano maduro para aquel que sabe cómo pensar desde el final. ¿Ok, chicos? Cada deseo suyo es un grano maduro, ¿saben cómo? Siempre y cuando tú sepas pensar desde el final. Él es indiferente a la mera probabilidad razonable, o sea, no, sé indiferente a las razones, a la razón, a los 5 sentidos, sé indiferente a la 3D y confía en que a través de la continua imaginación tus asunciones se materializarán en hechos. Ya hay experiencias que avalan esto y por eso hay tantos personajes, tantos escritores, tantos mentores que ya han trascendido, pero que nos dejaron su sabiduría y lo podemos seguir manifestando y experimentar en nuestra vida. Practíquenlo, chicos, practíquenlo y vean cómo funciona, cómo esto realmente funciona, cómo realmente se materializa en hechos. Pero cómo persuadir a los hombres en todas partes que pensar desde el final es la única manera de vivir. Cómo promoverlo en cada actividad del hombre, cómo revelarlo como la plenitud de la vida y no la compensación del decepcionado. Ese es el problema, claro, y más con este sistema de cosas que siempre está tratando de mantener a la gente en un estado de conciencia de carencia, de cárcel en tu propia casa, de sentir miedo con esto de la pandemia, les hace sentir un miedo inmenso, les hace sentirse alejados de su propia divinidad. ¿Cómo les explican, cómo les hacen creer o cómo les persuaden que vivir y pensar desde el final es la única manera de vivir? ¿Cómo? Bueno, yo a manera personal, Carol, yo respondo así, a manera individual. Mientras yo haga mi trabajo individual de aplicar todo esto, yo estoy manifestando un mundo en el cual todos en mi realidad están a mi favor, todos creen y viven en un país soberano y libre, todos son abundantes, todos están completamente sanos, saludables, restaurados. Ese es el mundo que yo estoy creando. Y a través de estos grupos y estos cursos es como yo pongo mi granito de arena para que haya más gente que pueda conocer esta sabiduría inmensa que les va a permitir manifestar la vida de sus deseos, de sus sueños y verlo no como un sueño, sino como un hecho, como una realidad. Hasta aquí terminamos con el capítulo 2, chicos. Cualquier duda me la van a dejar en el canal cuando toque la ronda número 2 en el canal de Telegram para este estudio de Imaginación Despierta con Carol. ¿Vale, chicos? Besos y abrazos. Espero que estén muy bien y que les haya gustado esta lectura. Gracias.